Es ahora el momento de presentar al licenciado en enfermería, jefe de seguridad del paciente del Hospital Universitario Austral, profesor Ariel Palacios, quien disertará sobre seguridad del paciente como epicentro del cuidado médico, una aplicación fundamental de la gestión por procesos. Bueno, a mí me toca compartir con ustedes algunas ideas y supuestos acerca de la seguridad del paciente. Ustedes saben que la seguridad del paciente es una de las 6 dimensiones de la calidad que describe el Instituto de Medicina de Estados Unidos. Entonces, como tal, es una área fundamental dentro de lo que es la mejora de los procesos. Ahora bien, si uno empieza a indagar acerca de la seguridad del paciente, seguramente rápidamente pensará en errores médicos, en caídas, en errores de prescripción y en 2 o 3 cosas que creemos que fácilmente se puedan mejorar a la luz de poner el esfuerzo y el énfasis de cada una de nuestras áreas de gestión en torno a la mejora de cada uno de estos procesos. Ahora bien, si uno empieza a profundizar en el concepto de seguridad del paciente y hace búsquedas básicas, ni siquiera en buscadores de metaanálisis, ni grandes bases de evidencia, ni nada, simplemente en buscadores como Google, ni siquiera el académico, las respuestas que recibe respecto de la terminología de seguridad del paciente son todas estas. Si uno los pusiese en términos de una nube conceptual tan usada hoy en el ámbito de las tecnologías de la información, recibe respuestas de este tipo, ¿no? Digo, seguridad del paciente tiene que ver con construir una cultura de seguridad. No solo implantar soluciones, sino fundamentalmente construir una cultura diferente a la que venimos pensando. Prevenir daños, generar barreras eficaces, trabajar con una visión más avanzada del solo hecho de ver errores, mirar near miss, mirar casi accidentes, casi incidentes, casi eventos de error que se detengan antes de llegar a impactar en las personas. Trabajar con herramientas avanzadas como análisis modal de fallos y sus efectos, Global Trigger Tools, análisis de causa-raíz, etc. Pero fundamentalmente, se trata de poner al paciente como centro de nuestro cuidado. Durante el día de ayer y en el día de hoy estuvimos hablando bastante de esta cuestión de la medicina avanzada en el paciente, la medicina centrada en la persona, el cuidado centrado en el ser humano, de reenfocar nuestros esfuerzos, de cambiar los paradigmas, de volver a mirar hacia atrás, de volver a repensar la gestión de nuestros cuidados. Seguridad del paciente básicamente se trata de esto, de poner el foco específico en la persona, en el ser humano en condición de pacientes, como centro de nuestra atención en términos de calidad y en términos de cuidado de la salud. Ahora bien, ustedes saben desde el punto de vista epidemiológico que estas cuestiones del error y la medicina no es nueva. Digo, ya Hipócrates, o creemos que es Hipócrates, no estamos seguros al día de hoy, rezaba aquella frase que decía, ante todo, no hacer daño. Con lo cual, esta idea de el daño y la salud o el daño y la medicina no es una cuestión nueva. Florence Nightingale, a mitad del siglo pasado, decía que es raro tener que parafrasear a Hipócrates diciendo que ante todo no había que hacer daño, pero que era fundamental decirlo, porque ella observaba en los hospitales de campaña en la guerra de Crimea que los pacientes se morían más adentro del hospital que fuera del hospital a iguales condiciones. Con lo cual no supo deducir qué es lo que estaba ocurriendo, pero ya empezaba a notar que definitivamente había una variación respecto a la mortalidad interna y externa de los hospitales, y parece que se lo empezaba a atribuir a esta cuestión de el daño generado a partir de los actos profesionales. Pero más allá de esto y que empiezan a aparecer algunos estudios de investigación básicamente relacionados con el ámbito de medicamentos, la seguridad del paciente, como saben, no salta al mundo, no salta a la luz pública hasta el año 99, donde por pedido del gobierno de Estados Unidos, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, nuestro paralelo a la Academia Nacional de Medicina del país, publica este informe llamado To the Human, errar es humano. Y en esto es lo primero que quiero reparar. Fíjense que el reporte Errar es humano de la Academia de Medicina de Estados Unidos, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que habla básicamente de que se mueren entre 44 y 98 mil personas al año en los hospitales, que esa muerte no tiene que ver con las patologías y con la condición subyacente del paciente, sino básicamente que tiene que ver con errores médicos, y que esos errores detectados a través de revisiones retrospectivas, historias clínicas, eran evitables. El informe no se titula Mejorando la brecha de la calidad, como sí se tituló el segundo. No se titula Salud para todos para el año 3000. No se titula Generando mejores profesionales médicos. Se titula Errar es humano.
el Instituto de Medicina de Estados Unidos pone el acento en un informe que habla de mortalidad asociada a los errores médicos con el título Errar es humano. Casi que permanentemente nos está recordando que esta condición de seres humanos no la hemos perdido nunca. A pesar de nuestra formación, a pesar de nuestros años de experiencia, a pesar de los doctorados, a pesar de los cargos jerárquicos que nosotros hayamos alcanzado. Errar es humano. Y cada uno de nosotros es un ser humano, más allá, detrás del profesional que nosotros tenemos. Entonces, este dato que empieza a surgir en los medios científicos y públicos, cuando es llevado a cuestiones más pragmáticas, a datos más pragmáticos, por Lucian Lipp, que es uno de los líderes mundiales perteneciente a la Escuela de Salud Pública de Harvard, dice, bueno, que se muera esta cantidad de gente en los hospitales a causa de los errores de los profesionales, que son evitables, equivale a que se caiga un avión todos los días, ¿no? Entonces, digo, viéndolo desde este punto tan grosero, es pertinente que uno se pregunte qué pasaría si todos los días abrimos el diario y dice, otro avión se cayó, se murieron todos los pasajeros, otro avión se cayó, y mañana otro avión. Todos los que son del interior, ¿volverían en avión? ¿Verdad? Ahora, ¿qué ocurriría si todos los días abrimos los diarios y dicen, otras 300 personas fallecieron en los hospitales a causa de errores médicos evitables? Mañana, otras 300, ¿irían a los hospitales? La verdad es que no podemos elegir, ¿no? Digo, en el ámbito del transporte uno puede elegir volver a pie, va a tardar 3 años en volver a cada una de sus provincias, pero definitivamente en el ámbito de la salud, cuando uno necesita disponer del sistema de salud y el sistema de salud genera una mortalidad tremenda, como se está mostrando aquí, la verdad es que esto nos pone a los profesionales y a los líderes de calidad y de las instituciones en un tema ético, en un problema ético, en un brete importante. Entonces, fíjense que los datos empiezan a surgir en el mundo al punto tal que en el Journal of Patient Safety, publicado en el último mes de este año, redoblan la apuesta. Ya no dicen solamente se mueren 98.000 personas. Utilizan métodos más avanzados para cuantificar la mortalidad y calculan a través del uso de Global Trigger Tools, que es una metodología más avanzada, que ya las muertes solamente en Estados Unidos no equivalen a 98.000 personas, sino que equivalen a 440.000 personas fallecidas a causa de los errores. Digo, la mortalidad, a medida que vamos refinando los métodos de pesquisa, va aumentando considerablemente y siempre se mantiene esta premisa de que estos incidentes son evitables. Estamos hablando concretamente de errores de diagnóstico, estamos hablando de errores de tratamiento, de caídas de pacientes, de infecciones, de operaciones de sitio quirúrgico contrario. ¿Bien? Cuestiones que nos pasan casi a diario en cada una de nuestras instituciones de salud. Desde otra perspectiva, desde el punto de vista de la morbilidad, se realiza un estudio europeo donde determina que 1 de cada 10 personas que ingresan a los hospitales va a ser acreedor de un error que es evitable por parte de los profesionales de la salud. Este estudio se replica a nivel Latinoamérica y básicamente, donde se incluye Argentina, y básicamente replica lo mismo. Dice, 1 de cada 10 recibe un error. Y se vuelve a replicar en África, Egipto y otros países y dice básicamente lo mismo. Con lo cual, desde el punto de vista de la estadística, 1 de cada 10 de nosotros que cruce la puerta de un hospital va a ser acreedor de un error que es prevenible y que va a generar un daño en alguna magnitud. Esto se empezó a ver desde otra perspectiva. Entonces, España realiza una revisión bibliográfica acerca de los costos asociados a la no seguridad del paciente y obtienen la siguiente información. Dicen, por ejemplo, que cada neumonía asociada a una ventilación mecánica en el año 2005 le salía al sistema casi $10.000, cada evento de neumonía. Dice que cada evento de medicación que genera un cruce de cuidado del paciente está en internación general, administramos 10 veces la dosis de morfina y por esto el paciente culmina, ventilado en una terapia intensiva, cada evento de ese tipo le cuesta al sistema 1.600 euros y además prolonga la estadía del paciente casi 7 días. Vinimos hablando aquí de eficiencia, de falta de camas, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la ética, con los costos, con la oportunidad, etc. Fíjense que desde el punto de vista de la calidad, de la mejora de procesos, de la eficiencia, seguridad del paciente, por donde se mire, es una inversión realmente considerable desde el punto de vista de la gestión necesaria realizar en cada una de nuestras instituciones. Entonces, empezamos a ver algunas otras cosas, algunos otros datos un poco más actuales. 2010, Sociedad de Actuarios dice, solamente en el 2008 y solamente en Estados Unidos se gastaron, no se invirtieron, se gastaron $20.000 millones para paliar las situaciones que generaron los errores en el sistema. Esto es prolongación de estadías, esto es instauración de tratamientos antibióticos, juicios de mala praxis, etc. El gasto es considerable en términos de
no seguridad del paciente. Y para terminar con este impacto epidemiológico, es pertinente analizar esta cuestión, esta epidemia de la seguridad del paciente, desde el punto de vista de los riesgos. Fíjense que este paper, publicado en el año 2005, compara las actividades ultraseguras contra las actividades ultrapeligrosas y dice que la probabilidad de que exista una muerte accidental, permítame el término, sé que accidental en términos jurídicos genera algún ruido respecto a la seguridad del paciente, pero aquí nos referimos con eventos que son evitables, eventos de muertes que son evitables. Un evento de ese tipo en una planta nuclear, la probabilidad de que ocurra es de unos 100 millones. Por lo tanto, se considera una actividad ultra segura, trabajar en una planta nuclear o viajar en trenes europeos. Lo remarco, trenes europeos. ¿Bien? La probabilidad de conducir automóviles acarrea un riesgo mayor. Dice que para que ocurra una muerte, la probabilidad tiene que ser unos 100.000. Digo, esto explica rápidamente por qué, al menos en Buenos Aires, tenemos una muerte todos los días en las autopistas porteñas. Bien. Y dice que las actividades ultra peligrosas o las menos seguras son el bungee jumping, esto de atarse los piecitos y tirarse de algún acantilado, algún puente, etcétera, de los cuales uno de cada 500 no cuenta la historia. 499 viene y dicen un flash, una adrenalina fantástica, el número 500 quedó atrás. Bien, ahora, cuando comparan la salud como actividad capaz de producir un evento de muerte evitable, no relacionado con la patología o la condición subyacente, sino por errores o condiciones del cuidado dentro de este cuadro, dicen que la salud es la más peligrosa de todas las actividades que se compararon. Dice que la probabilidad de que una persona fallezca a causa de un error dentro de un hospital es de 1 a 1000. Bien, empecemos a pensar las tasas de ocupación que tenemos en nuestras instituciones, la cantidad de personas que entran a las guardias de nuestros hospitales, la cantidad de consultas que tenemos y empecemos a mirar qué ocurre con esta estadística y pensemos criteriosamente qué es lo que nos está pasando desde el punto de vista de la gestión de nuestras instituciones. Entonces, bien, uno empieza a pensar muchísimas cosas, como ejecutivos, como líderes, se empieza a plantear distintos escenarios. El primer escenario que es pertinente plantearse es ¿cómo ocurre el error? Digo, si esto es tan importante y necesitamos atacar la fuente del error, busquemos cuáles son las causas. Y si uno empieza a indagar acerca de cómo ocurren las causas, ¿qué creen que pasa? Digo, piensen en un error que ustedes conozcan de su institución o de otras instituciones. Y a ese error pónganle nombre y apellido y una cara. ¿Lo tienen? Digo, estamos pensando en alguna persona en particular. Si yo les preguntase, ¿cómo se equivocó ese médico? ¿Cómo se equivocó esa enfermera? ¿Cómo equivocó el diagnóstico? ¿Cómo hizo para operar la pierna contraria? ¿Cómo hizo para administrar 10 veces la dosis de un fármaco con dosis letales? ¿Qué es lo primero que surge? ¿Qué es lo que creen que ocurre? ¿Por qué creen que sucede esto? Distracción, cansancio, procesos, ignorancia. Fíjense que vamos afinando, ¿no? Falta de capacitación, falta de interés. Digo, en general, cuando uno se relaja, hacemos un break ahora, vamos a tomar un café, empezamos a charlar de los errores que cada uno de ustedes conoce y cada uno de nosotros conocemos, y les empezamos a contar los errores que en la austral cometimos. En general, lo que ocurre es que se encuentra cuál es la premisa que subyace a nuestro pensamiento. Y generalmente la premisa que subyace a nuestro pensamiento es lo que mi madre catalogaba, caracterizaba como mala educación. Esto, ¿no? Digo, en general dice, se te cayó el paciente, lo prescribiste mal, lo diagnosticaste mal, etc. Obviamente que es una falta de educación, porque lo único que está haciendo es acusando unicausalmente. Reducimos la producción de un error a una persona, a una situación, a una consecuencia. Y lo que hemos aprendido durante todos estos años en el mundo es que el error no ocurre de esta forma en ningún ámbito, y mucho menos en el ámbito de la salud, que es un escenario ultra complejo. Pedro Saturno, del cual ustedes estuvieron hablando y discutiendo cosas el día de ayer, plantea que la causalidad de los incidentes se da en estos 3 niveles. Obviamente que hay errores humanos. Errar es humano. Digo, nadie dice que esto no ocurra. Nadie dice que porque estemos cada vez más formados tendamos a cometer cada vez menos errores. De hecho, de modo contrario a lo que suponemos cada uno de nosotros, hay papers que sugieren que si comparan los errores cometidos por los residentes y por los médicos expertos, ¿quiénes creen que cometen más errores? Más cantidad. Los residentes. Por una cuestión de lógica, es una curva de aprendizaje, se aprende sobre el error.
Ahora, cuando se analiza cualitativamente, ¿quiénes creen que cometen errores de mayor magnitud? El experto. ¿Por qué creen que ocurre esto? Porque se confía. Porque uno empieza a bajar los niveles de atención. Digo, si uno lo lleva al ámbito cotidiano, digo, perdón que sea tan vulgar, o tan doméstico, cada uno de ustedes que sabe manejar, cuando inició su carrera automovilística y empezó a aprender a manejar, dígame si no pensaban cuánto embriague y cuánto acelerador ponían en cada metro avanzado por el auto y el auto no corcoveaba hasta pararse. ¿Bien? Y díganme si no doblaban casi de manera tan abierta que casi se suben a la vereda contraria de la calle por la que circulaban. En el día de hoy, ¿esto es así? A medida que ustedes se suben a un auto para manejar, ¿piensan permanentemente cuál es la proporción? No. ¿Por qué ocurre esto? Porque uno adquiere experiencia. Ahora, díganme también si el temor que teníamos cuando empezamos a manejar es el mismo temor que tenemos hoy. Definitivamente no. De hecho, existen gran cantidad de multas porque manejamos mirando para atrás, hablando por celular, con una mano en la ventanilla, etcétera, ¿verdad? Entonces, definitivamente, a medida que avanzamos en la experiencia, lo que tendemos a hacer, más allá de adquirir experiencia, que esto es una veracidad, es una cuestión certera, es bajar los niveles de alerta. Ustedes saben que en accidentología aérea hay un evento que es un evento bisagra en esta industria, que fue el accidente de Tenerife en el año 74, donde dos aviones impactan en pista. El piloto de KLM impacta su avión sobre el avión de Panam. Hubieron muchos factores que determinaron esto, pero hubo uno que fue fundamental. ¿Cuál creen que fue? La confianza del piloto. El piloto que impactó su avión sobre el otro era el que más experiencia tenía en la empresa KLM. De hecho, era el entrenador de entrenadores en los simuladores. Era la estrella de la compañía. Es alertado por su copiloto diciendo, escucho conversaciones, me parece que tenemos otro avión en pista, y la actitud del piloto, ¿cuál creen que fue? Usa potencia las turbinas. ¿De acuerdo? Empecemos a pensar estas ideas, estos conceptos en el ámbito médico, en el ámbito de enfermería, en la gestión de los servicios de salud. Dígame si no existen personajes de este tipo que aumentan su nivel de confianza por la experiencia y bajan los niveles de alerta, cruzando todas las barreras de seguridad y generando variabilidad en los procesos. Entonces, Pedro Saturno dice, obviamente hay errores humanos, pero también por encima de los errores humanos tenemos problemas en los procesos. Marcelo estuvo hablando mucho y muy bien acerca de la variabilidad. Digo, si yo tomo a dos enfermeras y las pongo aquí adelante y le pregunto cómo realizan una aspiración de un paciente, ¿creen que me van a decir lo mismo? Teóricamente. Yo las observo, ¿qué creen que ocurre? Yo tomo dos médicos, expertos en una técnica, y los pongo aquí adelante. ¿Qué creen que ocurre? Digo, hoy Marcelo mostraba algo acerca de el cumplimiento de las guías de práctica clínica, las mejores prácticas, etc. ¿Bien? O sea, la variabilidad que hay entre cada uno de los operadores genera incidentes. Y mucho más que eso, el error que se comete por falla humano no es detenido por una barrera de procesos, porque los procesos en sí mismos tienen variabilidad y suman riesgo al evento anterior. Y por encima tenemos problemas de estructura. Digo, creo que todos entendemos que una enfermera a cargo de 6 pacientes no es lo mismo que una enfermera que a cargo de 8, que de 16, que de 32 o de 4. Y lo mismo ocurre con los médicos, de tener 10 minutos para la atención inicial de un paciente a tener media hora. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cuestiones confluyen para generar incidentes de seguridad que, como bien plantea Rison, ocurren de esta manera, ¿no? Digo, se alinean los factores, hay múltiples causas que generan incidentes de seguridad que tienen que ver con fallas en la comunicación, con fallas en el trabajo en equipo, con variabilidad de procesos, con muchísimas causas. Digo, cuando uno lo ve de esta forma, dice, bueno, la verdad es que lo que estamos haciendo es tender a minimizar la responsabilidad profesional y echarle la culpa al sistema. Es muy fácil esto. Entonces, para discutir acerca de si esta premisa es certera o realmente es refutable, les voy a presentar un caso que hemos cometido en este hospital que hace tiempo viene trabajando en calidad, hospital que está acreditado internacionalmente en estrategias y estándares de calidad y seguridad de paciente, y que cometemos errores como cada uno de ustedes. Entonces, hace unos años, en el año 2006, 2007, casi le generamos un cateterismo a un paciente equivocado. Llevamos a la sala de hemodinamia al doctor en lugar de al doctor. ¿Cómo creen que nos dimos cuenta de que no era el paciente correcto? Cada cosa que ustedes digan es una estrategia sobre que hay que aplicar. ¿Doctor? No sé quién había hecho.
Muy bien, esa es una estrategia eficaz de seguridad. Incorporar al paciente como barrera de seguridad al paciente, decirle lo que lo vamos a hacer, de qué lado lo vamos a marcar, cuál es la cirugía, que le vamos a preguntar su nombre, que se lo vamos a reiterar, que vamos a chequear la información. Definitivamente, eso no lo hicimos porque en aquella instancia todavía no estábamos entrenados en incorporar al paciente, en sentirnos cómodos con esta idea de que el paciente sea parte de las decisiones de equipo de salud y al cual nosotros podamos consultar para detener los errores que cometíamos. Con lo cual, traspasó esa barrera. ¿De qué otra forma creen que nos dimos cuenta que no era el paciente correcto? No, este paciente vino con Angor a la guardia, fue al equipo de hemodinamia a hacerle la anamnesis, le dijo vamos a hacerle un estudio, volvemos, en un rato lo llevamos a hemodinamia, se fue, bien, eran 2 hombres, y al rato el equipo de hemodinamia llama al paciente desde la guardia de hemodinamia, con lo cual lo habían visto en algún momento, pero vieron cómo trabajan todos los ámbitos, más hemodinamia, agenda, UCO, agenda, terapia, agenda, guardia, ¿bien? Cambiaron al paciente de la guardia, definitivamente ordenamos la guardia, ¿sí? Y cuando hicimos llamar a nuestro paciente desde hemodinamia, le dijimos a la enfermera telefónicamente, vamos a pedirte a Juan Pérez del box 4. Lamentablemente en este hospital tenemos un léxico que seguramente en el resto de las instituciones del país no existe, y que es una taxonomía especial para referirnos al paciente, y cuando fue el camillero a buscarla le dijo a la enfermera, ¿qué tal, cómo estás? Vengo a llevarme al cama 4. ¿Bien? La enfermera corriendo, miró y dijo, sí, cama 4. Cama 4 ya había cambiado de lugar. Con lo cual se acercó al paciente de cama 4 y le dijo, ¿qué tal, cómo está? Soy el camillero. Hay que hacerle un estudio. A este paciente también hay que hacer un estudio, pero no este. Con lo cual el paciente dijo, qué rápido, qué eficientes que son. Se sentó en la silla de ruedas, nunca le preguntamos el nombre, lo llevamos, pasó por la admisión de hemodinamia, no le volvimos a preguntar el nombre, lo acostamos en la camilla, no le preguntamos el nombre, se preparó a ver con C anestesista, no le preguntamos, ¿de acuerdo? Bien, una alineación de errores de múltiples actores. La historia clínica, nosotros tenemos historia clínica informatizada, incluso dentro de hemodinamia. En ese momento no quedó claro si llegamos a mirarla o no. El hecho es que nadie se cercioró de que fuese el paciente correcto. Pero hubo un factor final que nos ayudó a detener este incidente. ¿Cuál creen que fue? El azar, dicen. Algunos dirán el azar, otros dirán, la verdad es que esto es profesionalismo. Lo cierto es que el hemodinamista, arconce prendido, el anestesista preparado, el hemodinamista lo miró al anestesista como diciendo, bájalo, lo mira al paciente y le dice, introductor en la mano, le dice, ¿hace cuánto que le duele el pecho? Y el paciente le respondió, nunca me dolió el pecho. Entonces, ¿qué momento? Digo, imaginen ustedes, posiciónense en la situación del paciente y vean este circo alrededor tratando de que alguien le dé una explicación de lo que ustedes obviamente ya se dieron cuenta que ocurrió. ¿Bien? Ustedes en calidad de pacientes. Ahora, dense vuelta. Profesionales médicos, profesionales de enfermería, con la aguja, con el introductor en la mano, posicionados sobre el paciente, mirándole los ojos, tratando de explicar lo inexplicable. ¿De acuerdo? Los errores ocurren como una secuencia de fallas que son generadas por múltiples personas. Si yo tuviese que tomar una postura punitiva dentro del hospital, lo que tendría que hacer es echar al hemodinamista, y a la enfermera, y al camillero, ¿de acuerdo? Me quedo sin gente. La pregunta es, ¿solucioné el problema? No, porque el entorno sigue preparado para que esto falle. Porque no hay procesos claros de identificación donde yo le prohíba a un camillero llevar a un paciente a cualquier lado sin primero verificar la identidad. Donde no hay un proceso claro, donde el paciente se incorpore explícitamente al cuidado y que podamos medir que esto es así. Si yo no trabajo en los procesos, si yo no trabajo en las estructuras, no me sirve trabajar sobre la persona. Obviamente que la persona tiene que estar capacitada, pero esto es un trabajo conjunto. Necesito modificar los 3 ámbitos. Al menos empezar por la mejora de los procesos y obviamente la capacitación y concientización de los profesionales. Entonces, en ese sentido lo que quisiera es invitarlos a la reflexión acerca de si ustedes como líderes en el último tiempo pudieron reflexionar acerca de los errores que se cometen en sus instituciones a cargo y si pudieron sentarse a analizar los incidentes ocurridos con el objetivo de evitar que vuelvan a ocurrir.
Si ya pasó, no podemos hacer nada. Pero lo único que podemos hacer es evitar que vuelva a ocurrir. Con lo cual, ¿cuántas veces en los últimos 6 meses han analizado un incidente ocurrido en sus hospitales? Un punto de partida fundamental en la seguridad del paciente. Fundamental. Sentarse a pensar, sentarse a blanquear, sentarse a decir, los errores ocurren en el mundo, los errores ocurren en Argentina, los errores me ocurren a mí, dentro de mi institución, dentro de la institución que yo lidero. Entonces, creo que entenderán que muchos de los incidentes toman estado público, como algunos que hemos conocido en el país y otros fuera del país. Este es el caso de Rayán, el bebé que fallece en España, es el bebé que nace de la primera paciente que fallece H1N1, está embarazada, le hace una cesárea de urgencia, el bebé nace prematuro, neonatología, mucho tiempo. Días antes, previos al alta, ingresa una enfermera a colaborar al servicio de neo, y para que no cometa errores, le asignan al paciente de menor cuidado y al menor cuidado posible. Con lo cual le dicen, alimentalo. Y a Rayán, la enfermera, por error, le conecta la nutrición enteral por vía central y Rayán fallece de embolia. ¿Bien? Esto toma estado público, como este otro caso. Digo que es menos trágico, pero que es igual de absurdo. Entonces, explíquenme cómo ocurren estas cosas. El otro día lo preguntó y alguien me dijo, lo tenían que operar de la boca y se les cayó el bisturí. Es una buena explicación, es un buen intento. ¿De acuerdo? Digo, creo que cada uno de ustedes conoce al menos un incidente que su institución o la institución vecina ha generado y que ha sido público, que por lo menos en el ámbito íntimo de los profesionales de salud se comenta casi a diario. Entonces, la idea es, obviamente, generar estrategias de seguridad, obviamente avanzar en la reducción del impacto que genera el error y en lo posible de reducir los errores generados por cada uno de los profesionales de la salud y por el entorno de trabajo. Entonces, hay múltiples estrategias, esta es una, es muy buena, no necesariamente la mejor, es muy bueno enseñar a los pacientes de que recen para que no nos equivoquemos, pero seriamente la OMS dice, bueno, para aumentar la seguridad de los pacientes, esto ya lo decía en el 2001, hay que trabajar fuertemente en una amplia gama de medidas relativas a la mejora del funcionamiento, la seguridad del entorno, la gestión de los riesgos, la lucha de las infecciones, uso inocuo de medicamentos, seguridad de los equipos, mejores prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, si mañana ustedes empiezan a profundizar las estrategias que han llevado adelante en términos de seguridad o a iniciar estrategias específicas, ¿por dónde empiezan? Realmente es muchísimo. Esto no se trata solamente que un enfermero o un médico no se equivoque. Esto se trata de modificar entornos, de modificar estructuras, de modificar procesos y fundamentalmente de modificar conductas. Entonces, cuando uno se plantea esta situación y dice, ok, ¿por dónde empiezo? La respuesta es lógica. La respuesta es por el principio. Si algo puede ocurrir, va a ocurrir. La premisa paradigmática de la medicina es, si algo puede ocurrir, ¿cuál es la probabilidad estadística de que ocurra? Baja, no lo atiendo. La seguridad del paciente dice, pensemos como la ingeniería. Si existe una mínima probabilidad de que ocurra, va a ocurrir. Por ende, hay que atender este riesgo. Si existe la mínima probabilidad de que una enfermera le baje una baranda al paciente, se dé vuelta para buscar un elemento y vuelva y el paciente se cae, se va a caer. Si existe la mínima probabilidad de que el médico esté prescribiendo una indicación y sea interrumpido permanentemente y en ese entorno se equivoque, se va a equivocar. Con lo cual necesitamos pararnos en esa posición y trabajar proactivamente desde la gestión para modificar las estructuras y modificar particularmente los estilos de trabajo de los profesionales. Entonces, entender que si algo puede ocurrir, va a ocurrir, tiene que ver básicamente con un cambio en nuestras cabezas. No estamos hablando de invertir dinero, no estamos hablando de generar uso de tecnología avanzada, estamos hablando de cambiar la cabeza de las personas, de comprometer a los profesionales, de pensar proactivamente en términos de riesgo. Y ese cambio en las cabezas de nuestros profesionales tiene que ver, en primer término, con entender que esta cultura, que este paradigma que subyace en cada uno de nuestros pensamientos, el Código de Hammurabi, es antiguo. El Código Hammurabi, que hoy se conoce como el primer conjunto de leyes ordenadas de la historia, decía, entre sus capítulos, si un médico le realizó una cirugía al hombre, hay que pagarle 10 salarios mínimos. Entonces, mañana irán a sus profesionales y le dirán, doctor, doctora, felicitaciones, brillante su operación, a partir de mañana 10 veces sus honorarios. Pero pasado mañana se equivoca de lado el paciente y le dice, ¿sabe qué? Cometí un error, deme la mano. ¿Bien? Entonces,
Entonces, el código Hammurabi decía, te premio si haces las cosas bien, te castigo cortándote la mano si te equivocas. ¿Cuál es nuestro paradigma en términos de gestión? Si me equivoco, busco la mejora, lo tomo como una oportunidad de mejora, veo que está fallando, o culpo a la persona, genero una acción unicausal y digo, se me acabó el problema. Entonces, esta idea tiene 1686 años antes de Cristo. Es hora de cambiar. Es un cambio radical de paradigmas. Y ese cambio radical de paradigmas está basado puntualmente en una cosa, en entender que el ser humano se expone a los riesgos. Es innato del ser humano. Y más del ser humano subespecie argentina. ¿No? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que venga alguien y me patee las maderitas? ¿Bien? El ser humano se expone a los riesgos permanentes y se especializa en exponerse a los riesgos. Parrilla eléctrica. Enchufe flotando, otro enchufe al lado. ¿De acuerdo? Díganme si esto no nos ocurre en la vida cotidiana. Díganme si esto no nos ocurre en los hospitales, donde trasladamos la cultura doméstica al cuidado de los pacientes. Ahora, quiero que pongan atención en la imagen y me digan qué consideran ustedes que es lo más peligroso de todo lo que están viendo. ¿Qué es lo más peligroso que ven? La cerveza, un chispazo y vuela toda la manzana, la cantidad de alcohol que hay. No, hay algo más peligroso. ¿Qué es lo más peligroso? Las personas al agua. No, hay algo más peligroso todavía. Si yo quito ese componente, el riesgo se disminuye a 0. ¿Cuál? El agua no. El otro día me dijeron, el sol se van a insolar. No, tampoco. Por ahí va. No tiene que ver tanto con la falsa sensación de las pantuflas, sino tiene que ver con la actitud de esta persona. Miren su actitud. Su actitud dice, asadito acuático todos los domingos. Hace 10 años, nunca me pasó nada. ¿Por qué ahora tengo que seguir la mejor práctica de un salame que viene y me dice que saque el enchufe del agua porque es peligroso? Si nunca me electrocuté. Esa actitud dice, cirugía de este tipo, ¿sabes la cantidad que hago por mes? ¿Por qué ahora tengo que usar checklist quirúrgico y que la instrumentadora no me permita seguir la cirugía si no se cumplen las pautas? Si nunca equivoqué el lado del paciente. Esa actitud dice, jeringa de este tipo, 10.000 por mes cargo, porque ahora voy a tener que hacer un doble chequeo contra enfermera para ver si no me equivoqué en el cálculo. Lo más peligroso del sistema somos nosotros. Es nuestra actitud. Por eso la seguridad del paciente tiene que ver con cambiar el paradigma, el chip que tenemos en nuestras mentes. Vinimos trabajando y haciendo gestión de una manera y es momento de revertir esta situación. Se está muriendo gente a causa de errores evitables. Fíjense que el riesgo se traslada a las instituciones. 3 ampollas iguales y adentro 3 drogas distintas. La Academia Nacional de Medicina de este país, junto con ADMAT, hicieron un relevamiento hace 2 años y encontraron cerca de 1.000 pares de fármacos semejantes listos para generar un error. Este evento, aunque crean que es banal, está descrito en la bibliografía, se llama LASA, por Look Alike, Sound Alike. Son fármacos que tienen fonética o aspecto similar y que están preparados para equivocarse. Y hay muchísimos errores publicados en la literatura acerca de cómo un enfermero con un médico se equivocan simplemente por el aspecto, por la letra, por la terminación fonética de esto. ¿Bien? Entonces, hay riesgos de todo tipo. Estas son imágenes que nos pasan en nuestras instituciones de salud. Pacientes que socorremos, que están en riesgo de vida, pero que no les ponemos las barandas, entonces se hace un traumatismo de cráneo y se quedan 7 días más internados en terapia intensiva, hacinamiento, los atendemos donde podemos, o, como decíamos en las terapias intensivas, pacientes que están lustrados, están limpios, adaptados al respirador, están fantásticos, sin dolor, pero llenos de riesgos. ¿Qué riesgos ven en esta imagen? No tiene pulsera, no sabemos quién es. No tiene baranda, se puede caer. Y tiene un monitor sobre la cabeza. Pregunta, ¿cuántas veces vieron los monitores sobre la cabeza de sus pacientes? ¿Cuántas veces vieron esta situación? Vamos al respecto. Fíjense que son cuestiones donde uno dice, pero yo soy el director del hospital, ¿me tengo que ocupar de esto? Digo, Marcelo Pellizzari hablaba justamente de mirar globalmente esta cuestión, de mirar más allá de lo que yo estoy haciendo puntualmente, de gestionar holísticamente. Tiene que ver con esto.
Y la otra pregunta es, ¿existe la probabilidad real de que un monitor se caiga sobre la cabeza de un paciente? ¿Se les cayeron monitores sobre sus pacientes? Sí, a nosotros también. ¿De acuerdo? Hoy los tenemos sellados con velcro o atornillados. ¿Bien? Si necesitamos moverlos, están en la bandeja con velcro porque se nos han caído monitores. Incluso en neonatología, a centímetros de bebés. ¿Bien? Si algo puede ocurrir, va a ocurrir. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Entonces, necesitamos comprender que básicamente las estrategias de seguridad, más allá de que podamos usar miles, hoy en día están surgiendo cada vez más herramientas. Global Trigger Tools, análisis de causa raíz, análisis modal de fallos y sus efectos, walkarounds, etc. Hay muchísimas herramientas que se están empezando a utilizar en el mundo, pero hay que empezar por lo básico. La idea es empezar a pensar en términos de cómo detener los incidentes, cómo desalinear los factores capaces de generar un evento en nuestras instituciones de salud y seguir básicamente estas líneas. Favorecer el reporte de incidentes y la cultura de seguridad. ¿En cuántas de sus instituciones tenemos implantadas culturas o ámbitos propicios para que la gente pueda decir, me equivoqué? ¿Cómo modificamos esto para que no me vuelva a ocurrir? ¿En cuántas de sus instituciones tienen sistemas de reportes donde puedan gestionar el riesgo o mejorar los procesos en base a lo que la gente le está diciendo que le preocupa? Es momento de empezar a pensar o profundizar las estrategias que tenemos. Generar compromiso de líderes, no solamente de los jefes, de líderes específicos de cada una de las áreas, de gente con ganas de mejorar estas cuestiones. Detectar y analizar incidentes de seguridad paciente, trabajar sobre los near miss, sobre las fallas potenciales, aprender del error. El doctor Schnittler, que es nuestro director médico, en algún momento utilizó una frase que en su momento fue poco feliz, porque toda la gente entró en pánico y creo yo que no lo entendió hasta minutos después que empezamos a trabajar esta cuestión. Él en algún momento dijo, el error es una joya. Y todo el mundo hizo, ¡ah! Pero claro, lo que estaba intentando decir, y lo que obviamente todo el mundo entendió es, encontrar un error, sacar el error, analizarlo y gestionarlo, es una joya. Muy por el contrario de ocultarlo, taparlo, y aquí nunca ocurrió. Entonces, aprender de los errores es un gran desafío que los líderes de las instituciones tienen por delante en términos de gestión estratégica. Establecer políticas y diseñar algoritmos y obviamente monitorear las mejoras. Bien, estas son las líneas de trabajo inmediato de seguridad del paciente. Se resumen en dos cosas, o dos son los elementos que pueden llevar adelante el éxito de estas estrategias. El primero es el liderazgo. Quiero hacer una aclaración respecto de la imagen. Esto no tiene connotación política. Lo aclaro porque el otro día en un municipio no oficialista me dijeron hay que cambiar la fotito. ¿Bien? Entonces, digo, el liderazgo tiene que ver con esto, con ayudar a otros a saltar al vacío paradigmático. Pero para que otros salten a ese vacío, lo primero que hay que hacer es que cada uno de nosotros saltemos primero y le enseñemos al otro. Empecemos a pensar distinto. Empecemos a pensar en desterrar esta idea de la punición y empezar a entender que las cuestiones se resuelven generando círculos virtuosos, aprendiendo de los errores o adelantándose a la ocurrencia de los mismos. Saben que Joint Commission, cuando analiza los eventos centinelas, que son los eventos mortales, reportados por los hospitales acreditados en el mundo, todos los hospitales acreditados reportan los eventos centinelas muertes a Joint Commission, ¿sí? Cuando analiza los eventos de los últimos 10 años, detecta una causa como principal. Dice que en todos los eventos, la mitad de la responsabilidad en cuanto a causas tiene que ver con la falta de liderazgo. Falta de liderazgo. Los jefes, los líderes, sabían que su entorno estaba preparado para generar daños, sabía que había que hacer algo y no se hizo nada al respecto y los eventos se produjeron. Fueron eventos evitables, no pudiendo haber sido prevenidos, aún sabiendo que este factor era fundamental. Y la segunda estrategia, la primera el liderazgo, la segunda estrategia tiene que ver con empezar a mirar lo básico. Digo, recorrer las instituciones y preguntarse 6 cosas básicas, la plataforma basal de toda buena estrategia de seguridad del paciente. 1, ¿cuántos de mis pacientes están correctamente identificados? Pero fundamentalmente, ¿cuántas veces los médicos y los enfermeros, los bioquímicos, etcétera, chequean, verifican la identidad del paciente antes de administrar un fármaco o realizar una práctica invasiva? ¿Cuántas veces? Porque podemos equivocarnos como nosotros en hemodinamia.
¿Cuántas veces las comunicaciones que damos a los otros profesionales son repetidas y son aseguradas? O decimos, che, ¿sabes qué? Al UCO4 subirle la dopa a 2 gamas kilo arriba y después vemos. Digo, ¿quién es el UCO4? ¿2 gamas kilo de qué? ¿Bien? ¿Qué pasa con nuestros electrolitos y nuestros psicofármacos? ¿Los tenemos al alcance? ¿Están fuertemente custodiados? ¿Cómo es la gestión de esto? ¿Qué pasa cuando un anestesista o un enfermero, un técnico, carga un fentanilo y le sobran la jeringa? ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo descarta? ¿Se lo lleva a la casa? ¿Se lo pasa? Digo, parecen cuestiones absurdas, ¿no? Pero hay casos en instituciones muy fuertes como Johns Hopkins donde han encontrado a médicos en gravedad con la jeringa inyectada, ¿bien? De propofol o fentanilo, etc. Cirugías seguras, uso de checklist, incorporar al paciente, marcar el sitio quirúrgico. Ustedes saben que aquí, en este hospital, aún utilizando checklist, hemos detectado errores concretos. En algún momento tuvimos a un paciente pediátrico al cual había que hacer una intervención de cadera. El cirujano se acercó, la instrumentadora se acercó y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? A la madre. ¿De qué lo tenemos que operar? Le dijo, de la cadera. Buenísimo. Cadera, perfecto. ¿De qué lado? No me acuerdo. Llamó al cirujano, vino el cirujano y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está, mamá? Bien, bien. Derecha, ¿se acuerda la parte? Sí, derecha, lista quirúrgica derecha, marcación derecha, quirófano, time out, tiempo fuera antes de dar el bisturí. La segunda parte del checklist dice, ¿están todas las imágenes disponibles? No estaban las imágenes. Dijeron, bueno, avancemos igual si ya sabemos cuál es el lado. Y el anestesista dijo, yo no sigo. Si no están las imágenes, no sigo. Trajeron el arcón C, imágenes, lado derecho, sano, lado izquierdo, lesión. Paciente dormido. Bien, entonces, las listas de verificación sirven para detener los incidentes de seguridad. Hay que utilizarlas y hay que mejorar la utilización en nuestras instituciones. De higiene de manos creo que no tengo que hablar, ¿no? Digo, todo el mundo habla de esto. Hoy Marcelo mostraba un trabajo donde daban cuenta que no superaba el 60% a nivel mundial. Se hacen campañas mundiales al respecto y aún así no logramos aumentar la adherencia a esta medida que sabemos que es la medida más práctica, económica y eficaz para reducir las infecciones asociadas al cuidado de salud en las instituciones de salud. No lo logramos, no lo logramos. Y el riesgo de caídas. ¿Cuántas veces nuestros pacientes en las instituciones son valorados con alguna escala validada respecto del riesgo que tiene de caerse o no? ¿Cuántas veces el kinesiólogo viene y lo deja sentado al borde de la cama y le dice, bueno, en un rato salga a caminar, sabiendo que es un paciente que tiene diuréticos, que tiene fármacos que le bajan la presión, que tiene... ¿De acuerdo? O sea, ¿cuántas veces gestionamos el riesgo que las personas se caigan? Entonces, por un lado, liderazgo, por otro lado, lo básico. Empezar a recorrer la institución y observar qué riesgos corremos. Esto tiene que ver básicamente con entender que el mejor cuidado de la salud no es solamente aquel que está basado en la mejor evidencia, en la mejor experiencia, sino que es un equilibrio entre esto y la entrega del menor daño posible. Sabemos que se pueden entregar daños. En conclusión, quiero, para terminar, volver 2 segundos sobre el título de la presentación. Seguridad del paciente como epicentro del cuidado médico. Busqué epicentro en el diccionario de la Real Academia Española. Y dice esto. Centro superficial del área de perturbación de un fenómeno sísmico que cae sobre el hipocentro. Es decir, es lo que está por encima y que genera la caída de las estructuras. ¿Bien? Seguridad del paciente es lo que genera las caídas de las estructuras paradigmáticas, de los pensamientos que teníamos, la forma de gestionar antiguamente. Ahora, hay algo más abajo. Dice que está sobre el hipocentro. E hipocentro significa punto del interior de la corteza terrestre donde se origina el terremoto, es decir, lo que está por debajo. Entonces la pregunta es, si seguridad del paciente es el epicentro, ¿qué es lo que genera el movimiento de caídas de estructuras de la seguridad del paciente? Y quien tiene la respuesta es la OMS. La OMS dice, las experiencias de los pacientes acerca del cuidado de su salud son el corazón de la seguridad del paciente. Esto no es ni más ni menos que una medicina centrada en el paciente. Muchas gracias.